Vale, ya está, ya se escucha. Vale. Bueno, buenas noches palabristas. Como siempre, volvemos al taller con Tania. Y bueno, hoy un poquito relacionado con el tema, tenemos bueno, un clásico de Barcelona, a Roberto Piqueras. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, de Barcelona y Sabadell. Ahí, bueno, de Sabadell. Englobando un poco. Bueno, pues hoy tenemos, como ha dicho Gerard, a Roberto, que tocaremos diferentes temas, sobre todo centrándonos en moda y tal. Y bueno, así como primera pregunta, Roberto, si preséntate qué es lo que haces o qué es lo que hacías y un poco de introducción. Pues, a ver, complicado la definición de por dónde empiezo. Básicamente, estudié moda en Barcelona cuando acabé como en el 2006-2007 y a partir de ahí intenté como hacer la vía tradicional de trabajar en la moda en cualquier empresa. Ya sabemos las que nos podemos estar refiriendo. Y como mi currículum y mi portfolio y todo no encajaba en ningún sitio, empecé a hacer cosas por mi cuenta de manera autónoma y de ahí pues tuve la oportunidad de, estoy viviendo en Madrid y presenté la colección en el Ego de Cibeles y luego presenté también aquí en 080, la primera edición de 080. Y a partir de ahí ya pues, bueno, surgieron muchas cosas. Muy guay, muy guay. Y así como volviendo a tus inicios que has comentado algo ahora, ¿cómo te Sí. empezaste a interesar por el mundo de la moda? ¿Cómo me empecé a interesar? Pues mira, cuando era más adolescente o preadolescente, o sea, tendría 11 años o así, ya jugaba mucho con el tema de la ropa e incluso con el tema del género. O sea, llevaba el pelo largo, llevaba como, no sé, me teñía el pelo, ya llevaba pendientes, era, vamos, como el niño raro de la clase y como un poco en parte el niño marginal, ¿ves? Hmm. Y, y siempre fue como una señal de identidad, el cómo escogía la ropa, cómo me la customizaba o cómo me la... Incluso mi madre también trabajaba en un taller y eso también me hizo ver de cerca, ¿no? La construcción de las piezas, de cómo se construía la ropa y tal. Y creo que iba de alguna forma enfocado hacia Bellas Artes, pero bueno, eso cuando tenía 15, 16, como que el mundo de la moda de alguna manera lo vi como la parte más comercial dentro de lo artístico. Y un niño de barrio tampoco podía soñar a ser artista, entonces veía como más viable el tema de ser diseñador que no artista. Vale, vale. O sea que podríamos decir que no solo te querías desenvolver en una sola faceta, ¿no? No a nivel al mundo de arte, sino como... Pues Dime, pero dime. casi al contrario, o sea, mi visión era de otra manera, porque con el arte, la visión que yo tenía en aquel momento, cuando tenía 16 años o así, cuando estaba estudiando la ESO y acababa como los estudios obligatorios, de repente era como, veía el arte de una forma muy tradicional, desde el artista, galerista que interviene y vende piezas, desde esa parte como, bueno, eso, más institucional. Y de repente la moda sí que no sé por qué, o al menos deduje que tenía más cabida, tenía más salida en el sentido de que puedes trabajar en vestuario, en temas de cine, teatro, de alguna manera lo relacionaba también con los videoclips, con la música. La ropa siempre la vi como presente en muchos ámbitos, en la publicidad también es muy importante, el tema de la indumentaria, el cine, en la música, el dicho. Entonces, vi como un gran abanico de posibilidades que con el arte lo veía mucho más reducido. Vale, vale, vale. O sea, a lo contrario que he dicho, básicamente, polifacético, ¿no?
Sí, sí, imagino que ahora mi idea cambiaría a lo mejor, porque sí que tengo otra visión de lo que puede ser un artista y trabajar en las artes. Pero en aquel momento, pues, Mm, sentía más cercano la parte indumentaria que no la parte artística como tan conceptual y teórica. vale, vale, vale. Em, ¿Cuándo, o sea, cómo fue tu primera colección? ¿Cómo se te dio todo ese proceso? Que imagino que debe ser, la primera debe ser como donde pones más ilusión, donde vas con todo, por decirlo así, ¿no? Más ilusión y también más inocencia, que es el tema. Cuando empiezas, pues te imaginas cómo son las cosas según entre lo que te han contado y lo que tú te imaginas que deberían de ser. Y entonces, pues a partir de ahí haces un poco un popurrí y lo vas intentando como gestionar. La primera, si te digo la verdad, fue la primera como colección completa que fuera de la escuela, fue la de Ego Decibeles. Y recuerdo que, no sé, me gasté como 300 euros porque trabajaba traduciendo textos para un periódico de catalán a castellano cuando vivía en Madrid, de anuncios de estos de contactos. Y no tenía mucho presupuesto, pero a partir de prendas que tenía, que encontraba, hice lo que ahora se dice el upcycling, ¿no? Pero Sí. en aquel momento, para salir del paso, para hacer una idea de mi mundo, reciclé prendas que ya tenía o compré cosas de segunda mano y así salió la primera colección con 300 euros y un montón de horas haciendo patronaje y cosiéndolo yo todo. Sí, sí, sí. Como tú decías, básicamente lo que se fomentaba la inocencia esa de ser la primera a ir y pues tener la ilusión más grande del mundo, claro. Y Sí, sí. no solo para la primera colección, sino en el mundo de la moda y Sí, a la hora de tú hacer ropa, ¿cuáles sí. son tus principales influencias o eran? ¿En qué te basabas? Eh, en aquel momento, claro, o sea, volvemos atrás a un 2007, 2008, en que primero de la escuela había conocido a Margiela, que no era nada mainstream Margiela, o sea, era la antimoda y la marca por excelencia de los 90, basada en el grunge y basada en el movimiento como reivindicativo crítico hacia lo que se estaba haciendo en moda durante los 90, que podía ser un Versace o, bueno, la moda más italiana. Entonces, mis referencias eran muy Margiela, sobre todo por la parte de inspirarse en lo popular, Hmm. inspirarse en la cultura popular, que eso me parecía como un elemento clave. Y por otro lado, la excentricidad y el show y el tema de hacer entretenimiento como lo podía hacer un Galliano o un McQueen. Sí, sí, sí. Y actualmente, aunque no estés muy vinculado, Actualmente, o en los últimos eh, años, sí, los últimos años, eh, es que a lo mejor ahora digo cosas, pero sí, pues, o sea, para mí han sido los más punteros, pues un Footballer, un Telfar, la movida que ha habido neoyorquina de Gypsy Sport. eh, Ese triángulo me emociona y creo que ha tocado una fibra dentro del mundo de la moda y me parece como que han sido claves en una cierta transición de lo que se ha entendido como el streetwear y todo lo que han hecho a posteriori. hmm, lo que se ha puesto tendencia en los últimos años, ¿no? Sí, 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 claro, es como que a mí me hacía gracia de a veces he visto, cuando aún vivía en Londres y venía aquí a Sabadell o a Barcelona, veía referencias de cosas que a lo mejor una marca de gran consumo estaba como replicando, pero sin haber pasado por el filtro de esos diseñadores o
o sin entender un poco el por qué se hacía o de dónde venían todas las referencias, ¿no? Y eso me parecía como, ahí veía la parte vertiginosa de lo que de repente es underground, en un segundo se convierte en mainstream, porque al final, bueno, eso sí que ha sido, o sea, sí que han sido una tendencia. O sea, al final, por ejemplo, a mí me pasó la primera colección, hice colaboración con Nike, todo el calzado lo hacía Nike, y, y me acuerdo que lo tuve tan fácil acceder a Nike porque es que nadie pedía calzado deportivo para hacer un desfile. Y claro, el acceso fue, abrieron los brazos o sea, vamos, no me costó nada, fue muy fácil. Pero todo el mundo al final, en 2007, pongamos un poco en contexto, Hmm. al final todo era pues eso, como costura, cóctel o bueno, pretaporté como de lujo y tal. Y de repente era como, joder, aquí hay un marco donde se puede aprovechar y al final me sentía también más cómodo con esa ropa que no con una ropa, por así decirlo, de etiqueta o de lujo. Sí, sí, sí. Em, y te iba a mencionar lo de Nike porque lo he visto por ahí, por las redes y tal. ¿Y ¿Sí? cómo se dio ese contacto? ¿Cómo contactaste con ellos? Eh, en Madrid lo bueno que tiene, dentro de todo, es que la gente es muy cercana Vale. y como que Perdona, el círculo perdona tampoco. que no percance. Sí, se te escucha ¿Cómo? ya, ¿eh? ¿Se me escucha? Sí, 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 sí. Pregu- ¿Preguntabas? Bueno, sí, sigue hablando, Roberto. Tranqui. Entonces, bueno, el círculo al final era bastante a la vez al que conectas con una persona que tiene una Una cierta cosa, ¿a mí se me influencia. escucha? Sí, sí, ahora sí. Sí. ¿Tú a nosotros también? Se Vale, queda congelado. sí, se ha quedado congelado. Sí, sí, sí. Vale. Vale, pues. Sí, Sigue, sí, Roberto. sí. Perdónate que he tenido un percance, tío, que no... Ah, tranqui, ya está. He visto que estabas hablando, he visto que estabas hablando bueno, lo de la adolescencia y tal, y cómo te empezó a molar la moda y ahora que estabais con lo de Gypsy Sport y demás, y con Nike. Sí, Sí. Que me ha parecido súper curioso el hecho de que decidieras coger como una parte de calzado que usan en deportivo e introducir una pasarela en, bueno, en tiempos que me has dicho que es Sí. si hacer básicamente después de implementar pues unas deportivas en un outfit o una pasarela que esto pues supongo que por lo que pues se debería hacer hoy, bueno, intentado vaya. Y cómo ahora, por todo, bueno, los años y demás que llevamos, se han normalizado tanto. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, no he sido. Luego he conocido Se ve cada gente vez más y muy. más. Me parece súper guay, tío, y que estuvieras ahí como en los inicios y que fueras como uno de los que explotaran esto, ¿sabes? Me parece súper guay. Bueno, no había ninguna intención detrás de eso, o sea, también era un poco buscar lo que cada uno tiene a su alcance y eso también fue, ya te digo, fue una oportunidad bastante fácil de conseguir en ese momento y no había una pretensión, porque yo, por ejemplo, no he sido coleccionista de calzado ni menos de zapatillas. Luego he conocido gente que sí que ha sido mucho más freak en ese sentido y de saberse todos los modelos y haber sido pues como muy fan de ya sea Nike o de Reebok o Adidas o etcétera, etcétera. Eh, y en ese sentido, para mí fue como algo que vino
me pegaba perfecto porque uno de los o de las ideas que yo me repetía a la hora de diseñar era haz lo que lleves, haz lo que sientas. Entonces, en ese sentido, nunca, o sea, siempre iba con deportivas, aunque no era como un súper fan de unas muy concretas, ni un modelo muy concreto, ni marcas muy concretas, siempre iba con deportivas. Entonces así fue una forma como natural de, vale, tengo que hacer esta colección, ¿qué calzado quiero? El calzado que yo llevo. Y si en ese momento, pues mira, encajaron unas Nike X, pues así surgió. Mm. Que luego es verdad, que luego tuvo su cierto impacto y también tuvo su cierta como connotación, ¿no? Que de, ostras, Bamba a ser una pasarela y de repente ahora pues eso, puedes encontrar las Balenciaga, las Vuitton, ¿no? Como Chanel, todas las marcas han hecho su modelo versionado de lo que ha podido ser la zapatilla deportiva. Así que sí, sí, ha sido, bueno, un cierto acierto, pero es que fuera de ponerme en ninguna situación de ventaja ni nada, pero eh, tuve cierta gente en la industria que sí que me reconoció ese punto de meter ya el streetwear dentro de una escena donde todavía no estaba nada valorado. Sí, sí, sí. Y hablando, o sea, relacionado con lo que has dicho de como esa visión de ver una tendencia o una tendencia, sí, por llamarlo así, tendencia que se haría viral estos últimos años. O sea, ¿cuál es tu opinión ahora mismo de, sobre todo el mundo del streetwear y un poco el hypebeast, por decirlo así? Pues ahí tengo una opinión muy clara, que justo lo hablaba con Natalia Cerviu hace un par de años, así, porque hice unas tours con plataforma y luego Valenciaga las hizo, bueno, y fue un poco como aquí en España fue sonado porque al final yo las había hecho en 2014 y Valenciaga las sacó como en, no sé, como en 2016 o 2017 me parece que era, o sea, hace nada, hace 2 días. Hmm. Entonces, y sabemos que tenemos gente en común entre el director creativo y tal, o sea, que los marcos creativos no son tan lejanos que otros. Y yo no digo que sea una copia, pero es que al final, no sé, o sea, vale, sí, la opinión que tengo es que yo hablo de ese background de barrio, de clase obrera, pero porque es que es lo que he mamado y es lo que he vivido y es donde estoy posicionado en el mundo y de alguna manera es como de lo único que puedo hablar. Yo no puedo hablar de fiestas de lujo, ni ni de tejidos de alta gama, ni de cócteles que no son mi realidad. Hmm. O sea, en Lo que te este sentido representa, siempre he ¿no? sido muy honesto. ¿Cómo? Lo que te representa. Exacto, sí, sí, exacto. O sea, nunca una profesora me lo dijo de sociología de la moda, que fue como, habla de lo que sepas. Hmm. Y fue el mejor consejo que nadie me ha podido dar para tema profesional en ese sentido, porque es que fue clave, o sea, pero el problema ha sido cuando luego esta apropiación de la clase obrera desde otros campos como puede ser un Balenciaga o un Dior o un Vuitton o lo que sea, que Hmm. se disfrazan, ¿no? de barrio. Sí. Y esto, bueno, tiene connotaciones muy peligrosas porque no es lo mismo vivirlo que vivir el sueño de ser de clase obrera. Entonces, Y yo, está muy bien porque Roberto, a yo veces se tengo romantiza, pero sí, Yo, Roberto, tenía una pregunta para ti, ya que ya habías sacado el tema bueno, de lo que es Valencia ahora mismo, ¿vale? En plan, cómo lo están enfocando y tal. A ver, a mí sí, lo que es la firma me mola un montón, ¿vale? Soy muy fan y tal. sí, Pero de lo que me cuesta un poco, pero sí que lo veo un poco que va más enfocado a lo que es la comunidad, en la parte de Instagram de Valencia o de, por ejemplo, Edmonds es en plan, es gente que compra ropa, se visten, hacen fotos y las resuben, ¿vale?
Sí. Entonces, hace poco por Instagram vi una comparativa de un chaval que subió pues una foto de lo que era Valenciaga en sus inicios y cómo se empezó a dar a conocer con el tema de implementar las sombreras, que aquí en España se llevaron un montón y por eso en sí lo petó tanto. Y en plan, en cómo está reenfocado ahora mismo. Entonces, a mí, o sea, yo personalmente, la marca me sigue gustando igual, pero en tema de imagen, a mí ahora mismo, como está ahora, me gusta súper poco. Así que, o sea, el tema de las campañas, como está enfocada así como un tema muy raro y tal, ya tanto sea de modelos o como vestimentas o lo que está del fondo, no me acaba mucho de convencer según cuál, ¿sabes? En plan, es que hay spots publicitarios que son súper raros. Entonces, ¿qué opinas de esto? En plan, en cómo está enfocado ahora mismo la imagen, en cómo 20, 30, 40, 50 años atrás. Hablas, espera, es que no sé si te he entendido bien, ¿eh? O sea, ¿has comparado el Balenciaga de los inicios de Cristóbal Balenciaga con el Betemens Balenciaga? ¿O, o Balenciaga ya modernizado? En plan, exacto, sí, 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 porque ya te digo, vi una comparación por Instagram que enseñaban cómo era Valenciaga en los inicios Ah, vale, 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 vale. Sí, sí, y vale, por ejemplo, a mí entendido. la imagen de ahora, por ejemplo, a mí no me gusta nada en según qué. En plan, hay Claro, spots que pero no es me que gustan si, nada. En plan, claro, pero si tú un poquillo por eso, hubieses en plan, vivido, si tú hubieses vivido el Cristóbal Valenciaga de los inicios, seguramente tampoco te hubiese gustado, ¿Mm? porque, por ejemplo, Cristóbal Valenciaga fue de los primeros que también utilizó a ver, porque ahora lo vemos como una especie de belleza, o sea, enfocado desde la distancia, pero Cristóbal Valenciaga también utilizaba modelos que no eran normativas de alguna manera. Luego el tema del patronaje, el tema de la austeridad, de cómo vendía sus prendas. O sea, entiendo la traducción, pero es que, claro, el problema, eso es una cosa que yo a veces comento con gente que no es de la moda, que digo, es que imaginaros que todavía hubiese alguien a día de hoy pintando cuadros y firmándolos como Picasso o como un Dalí o como Botticelli, yo qué sé, ¿sabes? El rollo, Sí, en sí, plan, sí. por, o sea, es muy complicado hacer la traducción de lo que alguien ha iniciado y ha hecho un impacto social, traducirlo después de medio siglo o un siglo entero. Entonces, claro, es normal que... Y luego, eso por un lado, que es complicado hacer esa traducción. Y me parece que Betemés no lo ha hecho tan mal con Valenciaga. Y entiendo por qué sigue siendo una marca, o sea, que los modelos, los y las modelos que utiliza, etcétera, etcétera. O sea, creo que va muy en la línea de lo que podría haber sido un Cristóbal Valenciaga en 2020. Pero luego hay una cosa que se nos Yo, olvida, y es que la moda, como concepto moda, a ver, ¿cómo lo digo? Para que no suene... Al final es una élite, tiene una base muy poco inclusiva. La moda no quiere gustar a la mayoría. Sí, Y sí. cuando llega a esa mayoría, vale. cuando llega No, ahí, ya pierde el sentido de yo lo moda. que quiero decir, Sí. vale. No, pero yo lo que te quería decir, como te he sacado el tema de lo que es en plan Valenciaga, en, en plan, a mí lo que no me acaba de convencer, o sea, en plan, lo que me falta, a mí en sí la marca, ya te digo, a mí me flipa y me flipó los inicios con el tema de lo que sacaron con las sombreras, que fue como el implementarlo y tal. ¿Sí? A mí lo que me falta ahora es tener un look, ¿vale? En plan, y que sea en plan mucho más serio o unos mejores spots, que no el Instagram lo haga pues en plan la comunidad, ¿sabes? En plan, tú dices con un iPhone. A mí me puede ver una campaña fotográfica, ¿sabes? Ya, pero para eso tienes otras marcas. Es que, claro, es que hay que entender también quién es el cliente de Valenciaga El target, ¿no? y qué está buscando. Por eso yo, por ejemplo, recomendaba lo de Telfar porque justamente trabaja también con esta idea de que es la comunidad la que crea la marca. La identidad de marca se genera en base al mismo consumidor. Entonces, esto genera un discurso mucho más abierto de lo que
de lo que está acostumbrado en sí el negocio de la moda, que es lo que tú dices. Hago el campañón, esta es mi intención, esa es mi visión, y a quien no le guste bien y a quien le guste perfecto. Entonces, sí que es verdad que hay un cambio generacional de cómo nos estamos comunicando, cómo estamos a nivel de marketing, o sea, cómo se está construyendo una identidad que parte desde eso, desde el propio consumidor o desde el propio participante de la marca. Entonces yo entiendo que te parezca como un cierto, pierde cierto valor estético en el sentido de trabajo, por así decirlo, pero al final lo que está intentando es romper otro molde dentro de la industria para hacer otro paso, pero sí, sí, te entiendo perfectamente. O sea, yo no lo apoyo porque sí que también he trabajado mucho con la comunidad en el sentido de desde que empecé a hacer las primeras colecciones, de que los modelos fueran amigos, de que todo fuera gente de alrededor, de colaborar siempre con gente del entorno. Entonces, entiendo por qué alguien lo puede querer hacer. Ahora, también entiendo que no es lo mismo un Balenciaga con todos los medios que tiene que una marca independiente o de forma autónoma. Exacto, por eso es Y, por y, eso es lo que y digo. recalcar, y recalcar que, bueno, esto en todo el mundo de la moda ya es como está dicho a voces, pero el tema de las sombreras, todo lo que estás remarcando tú, que claro, si es de otra generación, todo esto era Margiela no hace tanto. O sea, la memoria en la moda es muy limitada y BTM lo único que hizo fue bueno, adaptar el estilismo de todo lo que había hecho la carrera de Margiela en 20 años. Pero este tema de las sombreras ya había salido muy recientemente, lo que pasa es que, bueno, quedó un poco como aparcado para el público más masivo. Sí, sí, sí. Em, Vale, vale. antes hemos hablado y tal, y nos has comentado que como que ahora estás intentando desvincularte un poco de la moda. Y bueno, Sí. quiero que nos hables un poquillo de ello, por qué ese desvinculamiento. A ver, en 2015 decidí que, bueno, llevaba como 2 años así pensando porque, mira, una cosa que le dije a mi madre, que lo recuerdo de una llamada, que dije, en plan, cuando alcanzas tus objetivos, ¿luego qué? ¿Qué hay después? Hmm. O sea, yo había conseguido cosas que nunca podía haber soñado con ellas, de rollo, pues eso, vender la marca en Estados Unidos o en Asia, sí, haber desfilado, haber hecho, bueno, vivir de ello, que fueron casi 10 años viviendo de la marca, o sea, sobre todo los 6 últimos, pero y al final se convierte todo como en una rueda y es muy repetitivo y era mucho, mucho tiempo solo, trabajando muchas horas solo y trabajando 24 horas, porque trabajar recuerdo tener la pantalla llena como de relojes entre los de Asia y los de Estados Unidos para saber cómo tenía que ir hablando con cada uno y ya no me hacía feliz simplemente, ya había conseguido algo que no sabía cómo iba a surgir, pero surgió y había llegado a un cierto punto en el que ya no me motivaba ni el crecer ni el continuar en esa misma base. Luego también yo comencé muy joven, o sea, con 21 ya tenía la marca y, y claro, también tus valores cambian, tus experiencias te hacen también transformar eso e intentar como replantearte, pues, qué más, ¿no? ¿Qué hay después de todo eso? Hmm, sí, sí. Y nunca había dejado de leer y de informarme. Es una cosa que antes también quería comentar, de rollo, para darte cuenta, en la moda, para saber lo que va a venir, tienes que leer el Financial Times, por así decirlo, o sea, saber de economía y saber un poco, o no saber, pero al menos leer mucha prensa y porque son los que al final están haciendo como la influencia de cuál va a ser el movimiento y cuál va a ser la tendencia, porque al final es un tema social. Y si vives desconectado en tu burbuja, pues te puede sonar la campana, pero si entiendes un poco
no sé, no voy a decir de economía, pero sí, estar un poco conectado con el mundo Sí, de algún ámbito a de la ese nivel. sociedad. ¿Cómo? De algún ámbito de la sociedad. Sí, 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 no, que parece que la moda está a veces muy desconectada, pero es todo lo contrario. Por eso a veces muchos diseñadores te han visto como casi hasta que avecinan, ¿no? Que han hecho como un poco que hasta se ven responsables de transformar a ciertas partes de la sociedad a nivel de indumentaria siempre, pero al final a lo mejor lo que han tenido es un ojo y también tener una mirada como muy global de lo que está pasando en un contexto muy concreto que eso luego repercute a un nivel más grande. Y entonces, pues bueno, decidí volver a estudiar en la universidad porque mi madre me dijo, pues estudia más. O sea, rollo, ¿qué quieres que te diga, no? Rollo, pues si quieres seguir creciendo, quieres seguir aprendiendo y tal, pues... Sí, sí, sí. Y sí, me vine a... Y, Entonces fue cuando me volví a Londres y empecé a estudiar en la Universidad de Villaterra, estoy haciendo educación social, que tenía un poco de todas las asignaturas que quería Tocar, ¿no? simplemente Saber. como un poco sí tocar y ponerme cuatro ideas claras, aún incluso siendo hasta, entraba hasta de una forma como crítica a ver qué se dice en la universidad, ¿no? De las cosas Hmm. y soy un poco que siempre está criticando, pero bueno, he tenido la suerte de que he tenido un profesorado que ha sido genial, o sea, van mucho más avanzados que el alumnado, eso está clarísimo y a veces me ha costado sacarles más jugo bueno, porque al final las carreras se estudian demasiado jóvenes. Hmm. Eso es una cosa y, que me he dado cuenta también. Sí, sí. y Sí. Roberto, una pregunta, algo así que comentarte en relación de un poquito todas tus vivencias y demás. ¿Qué le dirías a dos chavales que están como emprendiendo su proyecto personal que va relacionado con la moda? Pues para eso, para llegar un poquillo a Sí. sus metas. En plan, ¿qué sería tu respuesta? Sí, aquí, perdóname Roberto, pero Sí. Sí. que también en esta pregunta si, o sea, la respuesta si puedes incluir a la hora de estudiar moda, una carrera de moda, si lo Sí. recomiendas o no. A ver, primero lo que os comentaba antes, bueno, o a partir de la pregunta que me has hecho, primero tener claro cuál es la meta, que a veces nos pegamos con unas ciertas metas que no tienen por qué, ¿cómo decirlo? Como te pueden servir como para llegar a unos ciertos objetivos y tener unas experiencias. Pero bueno, intentar tener clara cuál es la meta. Eso es importante. Mm. Y bueno, por si no te pierdes también, ¿eh? Porque te puedes perder un poco por el camino y es verdad que he visto gente y conoces a mucha gente y es muy interesante y también está el tema de la noche, socializar, que eso es una cosa que ya también me viene de familia, de trabajar bueno, estando en contacto con la gente, ¿no? Haciendo ya el negocio como el cara a cara y eso es una cosa que sí que también me viene un poco de herencia. Y, pero bueno, no perderse en eso, porque te lo puedes pasar muy bien también. Y luego al final hay que trabajar, hay que sacar como, pues eso, los objetivos y luego hay que cumplir, hay que ser muy puntual, hay que ser rápido. Ojalá no, ¿eh? O sea, todos esos consejos te los doy desde la profesionalización de lo que es la moda, ¿eh? O Sí, sea, desde la a nivel experiencia, personal yo ¿no? te diría que seas rápido, que seas lento, que lo valores todo, Sí, sí, sí. pero, pero a nivel de moda, pues al final hay que estar ahí y luego no hay tanta competencia si curras mucho. Pero tienes que tener claro y tienes que dejar constancia y la gente se tiene que quedar contenta con tu resultado, con tu eficacia, con las entregas, con la calidad. Es que es todo un mundo, pero bueno, Sí, son siempre hay espacio para hacer errores también, obviamente, y la gente los valora igual.
pero sobre todo profesional y eso, como, bueno, un poco tener mucha disciplina y mucha autodisciplina, porque además si trabajas de forma autónoma, tienes que tener aquí como tu propio jefe, ¿no? Intentándote decir, pues eso, ahora hay que hacer, ahora hay que hacer, ahora hay que hacer y no colgarte. Sí, sí, claro. Pero eso, si quieres meterte en la moda, es lo que te digo, a nivel personal no te lo recomiendo nada ese estilo de vida. Pero una temporada se puede hacer y está bien. Sí, Y sí, la sí. otra pregunta que me estabas haciendo, Joel, es que no sé si la he dividido en dos la pregunta. Ah, sí, de lo de estudiar. Sí, En base a estudiar, eh, como os comentaba antes, o sea, ahora mismo siento que por lo que me llegan las voces de la gente que sé que todavía está estudiando, que se sigue matriculando en escuelas que son súper caras y que se cuestan un pastizal y a mí nunca me han pedido la titulación. Y eso una. Luego en la escuela de moda nunca destaqué. Siempre fui de los que no llamaban nada llamaba la atención por mis looks o lo que sea, pero no porque lo hiciera mejor, ni fuera el mejor, ni tuviera las mejores notas, ni nada. Siempre era como el pringao que está currando, está estudiando, no tiene tiempo para nada y iba para sacar, bueno, para hacerlo y ya está. Me dio mucha disciplina para luego seguir currando al mismo ritmo, pero es verdad que poco más. Entonces yo siempre aconsejo que la gente que se quiera animar al mundo de la moda, que estudie patronaje, que estudie confección, que al final es lo que te va a salvar más la vida de quiero hacer esto, vas a encontrar un montón de trabas a la hora de explicárselo a un taller, a una costurera, o sea, te va a poner muchos impedimentos y mientras más sepas de esa parte técnica, te va a quitar muchos dolores de cabeza. Y luego la creatividad en sí es que puedes mirar, es lo que os comentaba antes, historia de la moda, sociología de la moda, hay un montón de libros. Hay libros también hasta de empresas de moda específicos. Están todo, es que está Tumblr, que antes tenías que comprar las revistas, pero está Tumblr, está Pinterest, está, vale que parece que es lo mismo, pero si rebuscas, encuentras archivos de indumentaria que a lo mejor no es tan conocido. Y lo que os decía igualmente antes, hablar de lo que sabéis. mm, O sea, el consejo que me dieron también me sirvió para hacer marca e identidad propia, porque es que si no, al final, esto del nuevo diseñador que hace, cojo un pantalón de aquí, le cambio esto de otro y hace un mix de todas las marcas, esto ya no se puede llamar diseñador. sí, 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 claro, claro. Mira, justo cuando hemos hablado antes, después hemos estado Sí, comentando Gerard y yo sobre todo tu perfil y cosas que nos has recomendado para escuchar, como por ejemplo el podcast este último que hicisteis con, si me recuerdas el nombre, sí, con Poppy Blasco. exacto, que está en el link de tu bio, que hay cosas como, por Sí, ejemplo, que escucháis, habláis sobre todo de la actualidad y del confinamiento sí, en sí, básicamente, pero cosas como que has dicho de que tus profesores, o sea, te gustan mucho y los admiras de verdad, en el sentido de que te sí, enseñan mucha cosa, pues se puede sí. justificar perfectamente. Y relacionado a tu perfil, Gerard sobre todo me ha dicho que le resulta súper inspirador, que es un perfil tuyo, pero que también te puede llegar a inspirar muchísimo, con lo que Claro, decías. yo, ¿me permites? Mira, yo, si me permites, Sí, sí. yo eso, me he Sí, puesto en plan, cuando estaba hablando en plan más presentación y tal para conoceros un poquillo. En plan, ya sabíamos quién eras también, pero tampoco era eso de haberte investigado a fondo, ¿sabes? En plan, a ver qué escondes, ¿sabes? Y pues eso, como hemos sí, estado hablando de tal, echarle un ojo, no sé qué. Y lo que he podido ver más, y es algo que me mola mucho, es que veo más como tu perfil como algo mucho más
inspirador para ti, en plan, cosas que subes que dices, coño, esto ha sido una posible inspiración en un pasado. Y aparte, tío, que, no sé, aparte es que concuerda todo, tío, y me ha molado un montón. Y con relación a esto, sí que he visto que mucho más al fondo hay prendas tuyas de colecciones que sacaste tipo en 2014, 2013. Y en concreto hemos visto como, bueno, un look entero que era como una y unos pantalones de lo que ponía Nintendo, puede ser en gris. ¿Ponía quién? O sea, en plan, lo de Nintendo por aquí, por la parte del techo, un poquito esparcido por la chaqueta en color gris y en blanco, puede ser. Sí, sí, sí. Eso salió en High Novelty, fue una entrevista, hice unas fotos con ese look. Y, y bueno, este representaba, mira, pues recuerdo de pequeño el tema de la pasión por las marcas cuando ibas al colegio, de quién llevaba la Game Boy, no sé qué, quién llevaba las últimas Nike o lo que sea, que éramos todos unos asco de pobres, pero aún así había como una cierta competencia de a ver quién llevaba el pantalón Adidas o el... Y recordaba todo este tema de la logomanía, ¿no? De llevar como el logo En grande, como ¿no? bien grande y que era... Mm. ¿Cómo? No, no, sí, sí. El logo grande y que se note de dónde es. Exacto, y Sí, sí. lo ostentoso, ¿no? Que es, pero claro, justamente en aquel momento no podía racionalizarlo, ni podía ni siquiera reflexionar sobre ello, solamente lo convivía y me parece, bueno, me llamaba la atención. Y claro, luego te das cuenta que es esa sensación bueno, es que mientras menos puedes, más quieres. Es que Hmm. es una cosa que lamentablemente esta sociedad de consumo te lleva a pensar, ¿no? De no puedo consumir esto, pues ya soy, bueno, tu autoestima y tu autoconcepto, sobre todo en la adolescencia, pues se deteriora y baja un montón, ¿no? Cómo no se puede afectar el consumismo. Y por eso quise como devolvérsela un poco a todas estas marcas, que me acuerdo que tuve que, bueno, para comercializar eso tuve varios problemas porque, por ejemplo, en Japón no me lo compraron por temas de copyright De patentado, ¿no? Y todo eso. y claro, claro, claro. Pero bueno, claro, la idea era, bueno, al final en Estados Unidos sí que buscamos un poco el margen legal de, se nota que yo no estoy vendiendo esa prenda como si fuera De la marca, porque ¿no? es de Nintendo, porque es de Nike, exacto, sino es justamente una ironía o un lienzo en el que he utilizado los logos para generar otro estampado Sí. que va más allá de lo que pretende la marca. Entonces, pero sí que es verdad que, por ejemplo, Em, en Asia ese estampado no se comercializó. Sí, sí, sí. Relacionado con... a mí algo que me parece curioso de lo que es en plan en sí la moda ¿Sí? es esto. O sea, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Que te he Sí. cortado sin querer. ¿Me escucha? Ah, vale, no, perdón. Vale, perdona. No, pues en plan, lo que me parece más curioso en plan en relación de lo que es en sí cada prenda o qué se saca cada año, las historias que hay detrás, o sea, es como parte de la esencia y de lo que me puede gustar más a la hora Mm. de sacar algo y sobre todo en qué te Sí. basas y por eso, en plan, en cada anécdota que tiene de cada prenda, ¿no? Porque cada una es diferente. Y supongo pues como inspiraciones de estas tendrás miles y miles. Y por eso es lo que es como una de las grandes esencias que tiene en lo que en sí el hacer ropa y confeccionarla. Y Es me que mola mucho este aspecto que tiene, ¿sabes? Es que al final no deja de ser un lienzo más, o sea, al final yo esta parte como más artesanal de la moda me gustaba en ese sentido de, al final es una expresión artística también, es una expresión hacia, bueno, define, a través de un look puedes definir muy bien un momento, una localidad, por ejemplo, con mi socio con el que hemos ido trabajando estos últimos años, hicimos una exposición en el Museo de Arte de Sabadell en el que hablábamos de la indumentaria de la zona hermética
y hicimos una pequeña cronología porque solo teníamos una parte de la exposición y hablábamos de de la estética bacala, del momento, del año como en los 2000, pero no solamente del bacala, sino también del pijo que iba el ñapuf, ¿no? Y al palladium y tal. También hicimos un poco la interpretación de cuál es la indumentaria que hay detrás de cada personaje. Entonces, es eso, es que es un lienzo, o sea, y cada mañana, o sea, o cuando sales y te expones socialmente, lo que te pones ya está transmitiendo un mensaje, ya está teniendo un diálogo. Entonces, es muy inconsciente a veces, pero puede decir mucho más que mil palabras, ¿no? Se diría, Mm. pero sí, sí. Sí, sí, sí. Destacando también una cosa que también me ha parecido interesante, que has dicho que has nombrado tú como la logomanía, por decirlo así, que Sí, yo lo compararía también con la idea esa que tuviste con Nike de usar deportivas para algo más tradicional, por decirlo así, una ropa más tradicional, que es como la tendencia del streetwear también, que ahora se busca mucho, no siempre, pero hay alguna parte del streetwear, como es el hypebeast, que se busca mucho demostrar el logo de dónde es esta prenda. sí. Eh, yo es que ya te digo, tuve la suerte de no tener dinero en la adolescencia para comprarme nada y tenerme que hacer yo y ser más creativo en ese sentido, pero hay amigos que sí que tuvieron la posibilidad de hacer un poco de este tema, de comprarse y investigar y quiero estas bambas y no estas y tal. Pues al final también ven un cambio en el momento de ahora, porque tú ahora quieres unas zapatillas o quieres una chaqueta X y vas online y la consigues. O sea, si tienes el dinero, la consigues. Antes no era así. Antes, pues primero no había la comercialización de muchas marcas a nivel nacional, ni siquiera en Barcelona o ni siquiera en Madrid. O sea, por ejemplo, los años, no sé, es que imagino que en el 90 Paseo de Gracia no debía de ser lo que entendemos hoy, como Paseo de Gracia, Mm, sí, sí. ¿sabes? Eh, Entonces, imagínate, si ya no es solamente en una ciudad cercana había un cierto acceso a esas marcas, tenías que ir a un París, tenías que ir a un Londres, tenías que ir a un Nueva York mm, para conseguir el objeto. O sea, imagínate el valor que luego eso podía tener para una persona, ¿no? De, ostras, conseguí las zapatillas tal porque fui hasta tal sitio, ¿no? O porque tenías a alguien que viajaba y te las podía conseguir. mm, sí, Entonces, sí, claro, sí. tenía una connotación más atractiva, pero ahora es te conectas a la web y consigues lo que quieras. En 2 segundos lo O tienes. sí, casi lo que quieras, claro. Em, Reflexionando un poco sobre lo que acabas de decir y tal, yo creo que antes o sea, existía la moda a quien le gustaba y se interesaba realmente, porque ahora, aunque no te guste la moda, sin querer Sí. puedes llegar a conocer lo último de esta, ¿sabes? No sé si me explico, con la No- comercialización también. sí, pero no sé yo si lo último, ¿eh? O No, sea, a ver, es que claro, es que hablar de lo último es muy complicado. sí, sí, o sea, me refiero a algo último como Inditex, ¿no? Lo que te trae Inditex, básicamente. Que no es lo Claro, pero último. es que No es. para mí Inditex no es moda. Vale, sí, sí. Sí, perdona, me he explicado mal, me he explicado mal en este sentido, sí. O sea, puedes conseguir una prenda similar a lo que Hmm, se puede llevar en otro, o sea, lo que puede haber hecho una marca de una forma más underground, autónoma o una marca de lujo, de hmm, repente lo tienes como copiado en una marca de Inditex. sí. Pero para mí, cuando ya llega a una tienda de Inditex, no por quitarle el prestigio, que al final pero para mí es indumentaria. Pero por lo que decía antes, o sea, para mí la moda es cuando te vistes. Una cosa que aprendí en la uni es el tema de hay que hacer arte de tu propia vida y cuando tú te vistes haciendo arte, o sea, cuando realmente buscas esa identidad y como un poco
hasta buscar lo único. Y aunque no valga ni un euro, o sea, rollo, aunque te lo hayas hecho tú, te lo has customizado tú, eso me parece más moda que no ir a la última porque lo consigues en un Inditex. Eso me parece indumentaria, eso me parece que es vestirse para sentirse parte de la comunidad, que también es una cosa muy interesante con todas estas nuevas aplicaciones, bueno, TikTok, etcétera, ¿no? Que es como antes todos queríamos estar como lejos de lo normativo, queríamos no pertenecer a la sociedad, por así decirlo. A la Era como tendencia, ¿no? buscábamos cada vez alejarnos más y no sentirnos integrados. Mm. Y de repente vemos una generación, que obviamente hay excepciones, pero vemos una generación que lo que quiere es todo lo contrario, tiene miedo a salir, a manchar, ¿sabes? A pintar fuera del cuadro. Sí, 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 Y sí. no sé de dónde viene, no sé de dónde viene este miedo a no pertenecer, pero supongo que el también haber nacido observado a través de redes sociales no tiene que ayudar mucho, Mm. pero es una presión que, claro, nosotros no teníamos. O sea, tú eras el raro y eras el raro y punto, y te conocían tus amigos y ya está. Pero bueno, tú seguías con la tuya, ¿no? Tus referentes no dejaban de ser gente muy lejana. De repente, claro, tus referentes se pueden convertir en gente casi del tú a tú y con una instantaneidad de que te puedes mandar un mensaje por Insta, por el TikTok, o sea, es que la comunicación casi está súper fluida. Mm. Entonces, sí que hay una generación que vemos que incluso en moda se va a traducir de es que, claro, no queremos hablar del uniforme, pero al final se va a convertir como, se va a generar un uniforme muy masivo, porque si no llevas ciertos patrones, Te ven raro. es como que exacto, enseguida te vas a quedar fuera, pero claro, el raro es que ya es cada vez más limitado, o sea, a la Mm. mínima te vas a ver fuera. Sí, Y sí, eso me sí. parece sorprendente porque la moda justamente siempre de origen ha sido lo contrario, o sea, la moda pues como siempre ha sido una connotación de desmarcarse, incluso hasta desde la moda que se inició como en la realeza, era para desmarcarse, las reinas se vestían para desmarcarse, ellas eran las que marcaban la tendencia, ellas eran las que decían, ¿sabes? Decidían lo que se querían poner para marcar la diferencia elitista entre el pueblo y ellas y luego entre otros reinados. Sí. Entonces, de repente es como se le da la vuelta y yo creo que hablamos más de un cierto aspecto más de indumentaria y de textil que no tiene, que el concepto moda se ha quedado ya como muy diluido. Mm. Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Em, ¿Qué te parece si hablamos un poco de esa marca que nos has dicho que estuviste trabajando durante 10 años, más o menos? Sí. ¿Cómo fue la creación de ella? O sea, ¿y cómo lo viviste ese momento? ¿Cómo lo viví? Pues otra vez volvemos como a la inocencia, o sea, pensaba que era lo que tenía que hacer porque era lo que había hecho desde muy pequeño, el customizarme la ropa y pensaba que formaba parte de mi identidad, o sea, había conseguido que la indumentaria se convertía en parte de mí, era igual que ahora tienes el móvil en la mano, pues yo tenía el hilo y la aguja, por así decirlo, o las Sí, pinturas para pintar en la ropa. Entonces, de repente era como, es que ya tenía la sensación de que esa idea había nacido para esto. mm, Pero bueno, luego cuando maduras y lo viví más como lo que estaba comentando antes, como una oportunidad para hablar de temas, ya fueran sociales, de experiencias que había tenido en la infancia, de cosas que veía en mi entorno. Entonces, al final, es verdad que la prenda se acabó quedando casi en un segundo plano y lo que más me interesaba eran las presentaciones de las colecciones. De ahí es donde ponía como el empeño, ¿no? todo el mejunje, sí, y podía hacer mis presentaciones fuera de cuando ya no presentaba en 080 ni nada así, porque luego pasé a presentar en galerías de arte y de ahí ya me fui a la calle directamente a presentar. Y en Londres recuerdo que, bueno, el primer desfile o la primera presentación sí que fue en una tienda de Londres que vendían mi ropa
pero la segunda fue debajo del portal de mi casa. Invité a los modelos a casa, invité a la prensa también a que se esperara abajo era como una calle no peaton, o sea, peatonal. Y recuerdo que eso fue vestirlos, prepararlos, todo, y se hicieron las fotos, el vídeo. Y claro, también hablamos esto fue 2011, 2000, sí, 2011 más o menos. Y claro, de repente sale una foto del grupo, Vice UK lo publica, y recuerdo que en Facebook, en mi página personal, de repente tenía la foto como más de 1000 likes. Que recuerdo a algún amigo o amiga que me decía, es que eres como Lady Gaga. Y era como, joder, claro, éramos muy inconscientes del poder de las redes sociales. También era pre-algoritmo, y claro, esto no se controlaba Sí, tanto, sí, y sí. todo lo que posteabas y tenía un engagement mucho más fuerte de lo que tiene ahora. Entonces, cuando vi el poder de las redes sociales, me tiré a full con ello. Y el segundo desfile, después de ese, lo hicimos en el British Museum, ocupamos el British, y también alquilé una habitación de un hotel, se preparó todo ahí en la habitación, que estaban a 2 minutos del museo, y hice toda la convocatoria por Facebook, el evento. De repente se Sí. presentaron como más de 100 personas allí. Claro, fue un poco locura, y fue cuando vino los guardias, vino la policía y todo, pero nos dio tiempo a grabarlo todo, lo hicimos todo, el desfile, hicimos las fotos, nos fuimos corriendo, me llevé a los modelos como lo más corriendo que pudimos para que nadie nos dijera nada. Y luego el British nunca dijo nada, no tuve ninguna notificación ni nada. Pero esto también dio mucha adrenalina. Vale, ¿y ahora qué es lo siguiente? Y como ese desfile, Vice abrió el Fashion Week, dijo algo así como, para qué desfilar en el Fashion Week si tienes el Dismuseum de gratis? Sí, sí, Y sí. claro, de repente aquello fue muy punky, bueno, fue muy sonado, y de ahí ya salieron más colaboraciones también, salió más gente con la que participar. Y en el el cuarto de estando en Londres, presenté en el mismo Fashion Week, en la puerta, imprimí un banner a tamaño real de toda la colección con todos los modelos impresos, y desplegamos un banner. Hice la convocatoria enfrente del Fashion Week, y como era un espacio medio público y tal que quedaba en la calle, ahora sí vino la guardia y tal, pero en Reino Unido son muy educados, y, y te echan de muy buenas maneras. Entonces es muy fácil conseguir tus objetivos en ese sentido. Y aparte se daban cuenta que no había nada reivindicativo, ni siquiera estábamos haciendo como una crítica muy directa, simplemente era utilizar un espacio, utilizar incluso gente que venía al Fashion Week tuvo la oportunidad de ver el desfile, y no me gasté ni un duro, porque justamente aparte la lona la sponsorizó Epson. O sea que fue todo bastante rodado. Y luego después de ahí ya empecé con el mundo digital, que ya fue como 2014, 2013. Y me acuerdo que hicimos pues otra colección, se presentó a través de un archivo zip, y todos los clientes y la gente que quería acceder al archivo tenía que, bueno, mandar una solicitud, se le enviaba. Y me acuerdo que no sé cuántas hicimos, pero tampoco muchas, pero a lo mejor eran 500, 600 solicitudes o algo así. Y claro, de repente era como, veíamos la ventana de internet como llegar a más gente. Y a partir de ahí luego hicimos un streaming de una colección en directo, que era una pista de básquet allí en donde vivía. Y Sí, guay. sí, y se hizo el streaming, y fue bastante guay. La verdad que estuvo guay. Y por eso ahora me hace gracia ver también otras marcas que con esto del confinamiento han hecho la presentación vía streaming, y de repente es como, ay, Sí, sí, sí. ahora. Pero bueno, oye, nunca es tarde,
y la oportunidad está ahí. O sea que yo no me apropio de nada, todo está para utilizarse. Hmm. Sí, sí, sí. Pues, bueno, después de este recital, Eh, en plan, ahora yo, dime, Gerard, sí, sí. no, que yo, bueno, ahora me molaría hablar también un poquillo así, que nos contaras también en tema de un poquillo sobre música, en el ámbito también que estás un poquillo local con artistas de Barcelona, como son, por ejemplo, yo que sé, John Beef o Katie Kane, Sí, que de hecho sales en el estudio de Boy de John Beef sí. y el estilismo de la portada del álbum es posible que hayas hecho tú del lo mejor de lo peor de Katie Kane del año pasado. Sí, 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 las fotos y el estilismo, sí. ¿Cómo, Pues te tengo que decir que, y me parece súper curioso que aparezca tu nombre en un verso de una canción de Young Beef que de hecho lo petó bastante. Pues, a ver, esto como os comentaba un poco antes, la verdad que fue todo a base de casualidades. Yo estaba en Londres, vine a Barcelona de visita, quedé con María Urquijo para hacer unas fotos y me dijo, te voy a presentar un colega que es que yo creo que te va a encantar para hacerle fotos y tal, lo vas a llevar súper bien. Y de repente baja Fernando y fue claro, me quedé como... Y justo la Zoe estaba trabajando en una tienda ahí en el board y también fuimos a verla, pero estaba currando y no pudo venir. Entonces en esas hice unas primeras fotos solo con María Urquijo y Fernando. Y entonces ya te digo, empezamos a hablar de música y claro, aquí estaba, eso era 2000, sí, claro, debía ser 2014. Y me acuerdo que empezaba como a enseñar música tipo PC Music y como así como electrónica, con un poco, pues eso, con latino, con trap, con R&B. Y claro, justo por el ambiente que yo me movía en Londres, pues estaba pegando todo ese rock así como dark reggaeton y me sorprendió que conocía todas las referencias de la gente con la que me estaba moviendo yo por Londres. Y entonces me pareció ahí vi como un cambio de paradigma también a nivel nacional de cómo se consumía música antes a cómo se empezó a consumir desde entonces, ¿no? A partir de redes como un SoundCloud o, bueno, sí, sobre todo SoundCloud y YouTube, bueno, Spotify, más bien YouTube y SoundCloud. Y nada, entonces eso, hicimos esas fotos y le dije lo que necesites, aquí estoy. Y le mandé 4 prendas y yo no sabía ni si era para un vídeo, es que no me acuerdo bien si realmente yo sabía que era para un vídeo. Me dijo, mándame algo de ropa, o yo le mandé de por sí. Y es la ropa que lleva en el vídeo de Beef Boy, y yo no sabía nada de que había utilizado lo del estribillo con Meso Margiela, Roberto Piquera. Hmm. Y nada, fue una grata sorpresa porque era como, joder, en una canción de repente era como el resumen de todo lo que había estado haciendo desde 2007, por así decirlo, ¿no? Como hablar del barrio, hablar de la calle. Luego me hacía mucha gracia que, claro, se llamaran Purgan, conocerlos y ver que eran real y que no había así como mucho disfraz. Y claro, es lo que os digo, o sea, full support con la gente que intenta hacer cosas nuevas y que está empezando, porque en aquel momento estaban empezando, o sea, me acuerdo que creo que Purgang tendría, que no creo que tuviera ni 10K en Instagram. O sea, eran todavía bastante, ahí sí que eran underground. Y entonces a partir de ahí les hice un videoclip Vale, que vale. está colgado en YouTube, les hice un vídeo y luego ya pues salió la relación con Katie, por eso con Stevie también hemos estado en contacto. Bueno, de alguna forma, pero claro, el problema ha sido que yo ya estaba desconectándome de la moda, entonces ha venido todo como un poco, no tarde, simplemente aquí a nivel nacional pues ya no me he cogido del carro. Mucha gente en otra entrevista que me hicieron en el Primavera también lo comentaban de rollo, ¿cómo has sido capaz de no aprovechar el tirón
con todo este boom que tuvo ese videoclip y ha tenido, pues eso, tanto Fernando como incluso haber estado hablando con Rosalía, ¿no? Previo a todo el éxito. Y es como es que mi cabeza ya estaba en otro sitio. Sí, sí, sí. Y justo es lo que te iba a preguntar, Sí, sí. así que, o sea, ya te he dicho la respuesta. Y otra cosa que me gustaría también comentar es, ¿Sí? después de este proceso, o sea, de dejar, entre ¿Sí? comillas, lo voy a decir entre comillas, luego tú ya decides la moda, eh, ¿Sí? ¿qué nuevo proyecto? Porque seguramente lo tengas como, solo tengas la idea, entonces, si es que la ¿tienes alguna Sí. idea de algún proyecto que te gustaría hacer ahora fuera de la moda? Fuera de la moda. Es, mira, estuve yendo al psicólogo para intentar entender por qué estaba haciendo este proceso y llegamos como a ciertas conclusiones entre que yo había hecho, o sea, con la moda de alguna manera sí que he generado cierta influencia o, bueno, no sé, me da rabia decirlo yo, pero bueno, por las consecuencias que se han ido viendo y tal, ha podido haber una cierta influencia y, y este cambio de proyecto es que va muy ligado, es que al final es como que quiero intentar seguir generando otra cierta influencia, pero claro, ya me gustaría tocar temas más pedagógicos, por así decirlo, desde la visión de género, desde la sexualidad, el placer, la comunicación, la amistad, o sea, temas mucho más sociales y mucho más socioeducativos, Sí, que con la moda pues se limita un poco, o sea, por mucho que intentes hacerlo a través de las artes, tiene un cierto límite. Entonces, un proyecto interesante, me encantaría trabajar en institutos y hacer proyectos de pues, esos temas de placer y de género. Eso sería como mi goal ahora mismo. muy guay, muy guay. Un cambio bastante radical, pero guay, guay. Sí, sí. Sí, es interesante. Sobre todo, mira, antes cuando nos hemos llamado y tal, y nos hemos conocido un poquillo y demás, para que esto sea un poquillo menos tenso, Sí, el hecho de eso, pues interactuar con otra persona y a lo mejor solucionarle algunas dudas, tanto por ejemplo en vivencias que has tenido a partir o sea, pero perdona, que estoy haciendo un lío. Comentar o solucionar algunas dudas de una persona a partir de vivencias que has tenido, tipo como dar consejo o hacer un tipo de coach, sin más. Lo encuentro súper interesante, aparte que es súper útil, sí, pero porque te puede hacer ver en plan otras perspectivas, ¿sabes? sí, sí, y otra cosa que he aprendido es que a lo mejor esa era una visión antes de haber empezado a estudiar. Sí, tenía más como una visión más de coaching, sentido como más visión de psicólogo casi. Creo que una cosa que me ha enseñado mucho en la carrera y que creo que hay que llevarlo a la práctica, es que no es tanto en sí imponer o solo basar en tus experiencias, en tu perspectiva, en tu forma de verlo, etcétera, sino también escuchar un poco, porque siento que no hay diálogo en este discurso de lo que significa el placer y lo que significa el género. En España todavía cuesta encontrar espacios, sobre todo para la libertad de la práctica, porque al final sentimos que hay un cierto género que es la normalidad y que al final todos somos actores y actrices dentro de esta realidad o de esta subjetividad, y falta espacio donde uno se pueda sentir más libre
y que pueda inventarse a sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que los centros educativos deberían ser un espacio idóneo para tener estos momentos en los que uno puede dejarse llevar sin consecuencias, sin prejuicios, sin estigma. Y en la actualidad, y seguro que me lo corroboráis, o sea, a lo mejor habéis tenido una experiencia mucho mejor que la mía, pero al final los centros educativos al final intentan como, bueno, acaban perpetuando un poco lo que el sistema o la sociedad te está imponiendo. Sí, sí, sí. Es como Vamos. un poco ayudar a dejar ese tema que sea tan tabú, ¿no? A sentirse cómodo. Exacto, sí, 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 exacto. Eso sería una muy buena oportunidad. Primero que deje de ser un tabú y que se trate desde entendiendo lo que es la adolescencia, que es que hemos tenido una educación desde el género, bueno, desde el género nula, pero desde la sexualidad muy médica, muy hospitalaria, desde el miedo, desde la religión, desde la tradición. Y creo que es todo un mundo por descubrir que no tiene nada que ver, o casi no tiene nada que ver con eso. Sí, sí, sí. Otro tema así del que hablar, cambiando bastante, es de Maqueo. Sí. Bueno, comentaros cómo surgió la idea y aunque actualmente está bastante, bueno, mal porque lo habéis anunciado hoy que cerráis y tal, Sí. ¿cómo ha sido todo este viaje, por decirlo así? Mira, Juego Maqueo surge bueno, yo con este otro socio, con M Rock, que es con el que he ido trabajando, de repente, bueno, veíamos la posibilidad de hacer un proyecto. Para mí, en un inicio era solo una cosa temporal, mientras estaba estudiando, para no desvincularme del todo de la moda, pero tampoco meterme en temas de producción y vimos la opción de hacer unos drops mensuales de ropa de segunda mano. Hacer como la campaña, un poco de imagen, hacer un pequeño packaging y venderlo, ¿no? Entonces, esto dura, como tiene un proceso casi de 2 años, haciéndolo así, solo online, luego hacemos pop-ups en una tienda de Barcelona que se llama FTC y veíamos que, bueno, que iba de alguna forma creciendo, que veíamos una nueva generación más concienciada sobre estos temas de pues eso, sostenibilidad, consumo responsable, etcétera, etcétera. Y bueno, al final tuve la oportunidad de montar la tienda física, pero ya no solamente ha sido el COVID, también ha sido un tema de horas, de tiempo. Yo en la cabeza tenía ya la desvinculación de la moda y entonces sin querer también he de alguna forma boicoteado ese proyecto, entre comillas, ¿eh? Pero bueno, aún así seguiremos con la tienda online, nos seguirá mi socio, pero, pero bueno, el proceso ha sido ese, era otra vez más de lo mismo, tener un poco una visión, tener una persona con la que apoyarme y con la que trabajar y ver que había una opción de hacer algo aquí a nivel local, a nivel Sabadell y Barcelona, que no había como un cierto nicho de creación de un espacio donde reunirse también, donde crear, donde colaborar, donde hacer eventos y ha surgido la oportunidad, ha durado 1 año, pues bienvenido sea. Y de aquí para que surjan más proyectos en la línea, o sea que al final es también un poco, mira, te has sido para visionar que eso también puede funcionar y puede surgir, pues para adelante. Sí, sí, sí. Bueno, yo... Vale, y sí, sí, para, perdona. Di, Gerard, di. para ir acabando, última, una última preguntita. Sí. Sí, sí, di. Digo, para ir acabando ya, en plan, siempre tenemos como una religión, ¿vale? De aquí, palabrista, ¿vale? De hacer como una preguntita más final y
bueno, que en verdad esto se encarga de él porque es quien la ideó, ¿vale? Pero solemos preguntar que cuál es un grail o sea, en plan, si tienes algún grail o en plan, alguna prenda de moda así súper idealizada que te molaría mucho pillar y por X cosas no se puede acceder a ella o, bueno, que te encantaría tener básicamente. Eso que es a nivel broncano, rollo pregunta de cuánto tienes en la cuenta. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Eh, una prenda Sí, así básicamente. fetiche. Uf, complicado, pero mira, pues un vestido muy icónico de Galeano Paradis. ¿Era Paradior o era de Galeano? Que es muy mítico, o sea, realmente no es tan difícil el acceso, pero debe ser como de la colección de los 2000, que fue cuando hizo como lo más fuerte y hizo el tema de, bueno, que ya estaba re que te hecho, pero el estampado era de papel de periódico, ¿sabes? Como haciendo un vestido como de, bueno, como con Hmm. la portada de un periódico. Y eso se ha rehecho a posteriori, se había hecho previamente, incluso yo hice una versión de ello y por ello, por haber sido una copia de algo que admiraba, me, pues elijo esa prenda. Ya os pasaré la foto de referencia. Pues muy guay, muy guay. Vale, perfecto. Muy bueno, muy Bueno, pues Roberto, ha sido un placer estar charlando contigo y, Nada, nosotros. y pues a ver si sacas un proyecto a la luz o algo relacionado con lo que quieres enfocarte ahora. Mira, bueno, Y última cosa, sí, a final de julio se hace una expo, algo de moda, como un festival en Vic, súper independiente el tema, y voy a exponer alguna cosa que, como a modo de retrospectiva, y vamos, que seguro que estéis invitadísimos si queréis venir y a quien esté escuchando el podcast o el Twitch, también está invitado, invitada. pues ya lo sabéis, todos sabéis. Exacto, es el futuro. Pues Nada de, eso, nada Muchas de, gracias, de- Roberto. lo dicho, nada, un Roberto, placer. un Muchas gracias placer, por venir sí. y esperamos verte otra vez aquí. Muy bien, cuando queráis. Vale, pues Pues sí. muchas gracias a la gente que nos está viendo y tal, y nos vemos en la próxima.